Hola, hola tejedoras y tejedores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. Yo soy Claudia y hoy me van a acompañar a tejer este bolso de trapillo que es moderno, es artesanal, tiene un toque elegante, pero lo más importante es súper fácil y rápido de realizar. Lo vamos a estar trabajando principalmente en puntos bajos. Miren este cierre tan espectacular, sus acabados están bien detallados. La parte de atrás, su pequeña solapa, su asa es redonda y este bolso en su interior es bastante amplio y es liviano. Quedó pesando 580 gramos. Miren lo espacioso que es muy práctico. Así que espero este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, las invito desde ahora a apoyar este canal dando like, compartiendo el video, dejando tu comentario y suscribiéndote. Yo aprecio demasiado todo ese apoyo que ustedes me brindan y eso me ayuda y me motiva a seguir realizando y compartiendo estos proyectos. No siendo más, vamos a dar inicio con el paso a paso. Pero antes, en la descripción del video les voy a dejar la lista de materiales y ellos son de mitrapillo.com. Para este bolso vamos a trabajar con materiales de Mitrapillo. Es tela premium, su hebra es de 2,5 centímetros y es bastante licrada. Así que vamos a dar inicio con el paso a paso y voy a tejer con una aguja número 5. Empezamos realizando entonces un nudo corredizo. Ingresamos la aguja y a partir de ahora realizamos 8 cadenitas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas. Teniendo ya las 8 cadenitas, damos la vuelta al tejido y trabajamos por cada murito de la parte de atrás un punto bajo. Entonces sacamos la lazada, pasamos por esas 2 orejitas, vamos al siguiente murito, igual sacamos la lazada, 2 orejitas en la aguja, tomamos la lazada y pasamos por las 2 y así continuamos. Vamos a trabajar un punto por cada espacio o por cada murito, un punto bajo. Listo, llegamos al final. En total acá entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Hacemos cadeneta de altura, doy la vuelta al tejido y empiezo en el primero pasando la aguja completa. Tomamos la hebra, pasamos hacia adelante, 2 orejitas en la aguja, tomamos la lazada y pasamos por las 2 orejitas. Y así trabajo por cada espacio un punto bajo. En cada vuelta vamos a completar 7 puntos. Listo, llegué al final. Cadeneta de altura. Aquí ya llevo 2 vueltas, doy la vuelta al tejido y empiezo en la primera trabajando igual el punto bajo por cada espacio. Acá estoy al final. Igual. Cadeneta de altura, ya llevo 3 vueltas, doy la vuelta al tejido y empiezo en la primera, pasando la aguja, tomando la lazada, 2 orejitas en la aguja, tomo la lazada y paso por las 2. Y así voy a continuar trabajando puntos bajos en cada vuelta hasta que completemos 19 vueltas. Estoy finalizando la vuelta número 19. Hago el último punto y miren, vamos a contarlas entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora que finalizamos ahí, aquí mismo, en este espacio vamos a hacer 2 puntos más para completar un aumento triple. Entonces, ingresamos la aguja,
Sacamos lazada y pasamos por las dos orejitas. Ahí tenemos el segundo punto. Realizamos el tercero, así. Y aquí ya tenemos lo que es la curva. Ahora por cada punto que hicimos, por cada vuelta, vamos a realizar un punto bajo. Así. Por cada espacio realizamos un punto bajo. Ustedes no se van a perder porque acá tenemos como los espacios donde hicimos cada vuelta. Así, miren. Ahora que ya estoy aquí, voy a aprovechar a bajar esta tirita para ocultarla con los siguientes puntos. Acá. Y mire, vamos a hacer el último acá. Y acá en esta curva, donde iniciamos, ahí vamos a realizar 3 puntos en ese mismo espacio. Entonces, realizamos 1. Ahí mismo realizamos el segundo y ahí mismo realizamos el tercero, o sea, un aumento triple. Y ahí tenemos ya lo que es esa curva. Ahora, por cada espacio trabajamos igual, un punto bajo, así. Así. Y así. Llegamos acá al primero y ahí vamos a hacer también un aumento triple. Entonces hacemos 1, ahí mismo realizamos el segundo y ahí mismo realizamos el tercero. Así. Organizado se ve así. Y continuamos entonces trabajando acá por el lateral. Lo mismo, un punto por cada espacio. Miren, estamos trabajando un punto por cada espacio. Por cada vuelta que hicimos trabajamos un punto en el lateral. Listo. Acá hacemos otro. Y miren, hemos llegado acá a esta parte, a donde fue el primero. Ahí ya habíamos hecho el primer punto, que fue el que íbamos así. Ahora ahí vamos a hacer otro más. Ese. Y ahora vamos a cortar para cerrar. Y ahí completamos el tercer punto. Listo. Sacamos con mucho cuidado esta orejita así. Ingresamos la aguja acá. Así, tomamos lazada. Así. Y ahora vamos a pasar. Vamos a la parte de atrás, pasamos la aguja por este murito. Y que salga en el centro del punto, así. Y tomamos la orejita y la llevamos hacia atrás, así. Arreglamos bien. Y miren, ahí tenemos el cierre perfecto y ahí completamos entonces 1, 2 con el cierre y 3 con el punto que habíamos hecho. Ahí ya lo tenemos y ahora esta que nos quedó acá, esta tirita, la vamos a ocultar acá en estos puntos traseros. Sin apretarlo tanto, eso.
Ahí ya la podemos dejar. Si ustedes quieren hacerle una puntadita con hilo del mismo color o pegar esa punta, está bien. Igual esta, que fue con la que iniciamos. Así. Así. Así ya tenemos entonces lo que es nuestra base rectangular. Vamos a ordenarla bien y vamos a tomarle la medida entonces. Esto de largo tiene 18 centímetros y medio y de ancho tiene 8 centímetros y medio. Así que vamos a dar inicio ahora a lo que es el cuerpo del bolso. Para el cuerpo del bolso vamos a contar acá 1, 2 y en el tercero ahí ingresamos la aguja. Pasando la aguja por ese murito que está en la parte de atrás. Entonces, ingreso la aguja tomando el bucle trasero con el bultico que hay en la parte de atrás. Traigo trapillo, así, y hago el punto bajo. Ahora, igual en el segundo espacio, paso la aguja así, voy ocultando esa tirita y realizo el punto bajo. Así. Así. Miren, siempre tomando ese murito de la parte de atrás. Realizando puntos bajos. Esto ya es para empezar a hacer lo que es el cuerpo del bolso, pero solo esta única vuelta va a ser de puntos bajos. O sea, solo esta vuelta va a ser así, normalita. Y así vamos a continuar entonces hasta que completemos la vuelta. Por cada espacio vamos a realizar un punto bajo hasta que lleguemos acá. Estoy finalizando ya la vuelta. Listo. Así entonces ya me ha quedado. Voy a organizarla bien. En total esto tiene 56 puntos. Así que vamos a estirar la orejita, vamos a ingresar la aguja acá. De adentro hacia afuera tomamos la orejita, la pasamos hacia adentro, apretamos un poco respetando la distancia. Ahora suelto la orejita, ingreso la aguja, que pase la aguja en el punto centrado. Así. La orejita se me salió, entonces vamos a ingresarla nuevamente. Así. Listo. Tengo acá la lazada, ingreso la aguja, me salió torcida, entonces lo que voy a es que la voy a soltar y nuevamente la voy a sacar para que me salga la hebra derecha. Así. Ingreso la aguja en la orejita de adentro, tomo la lazada y paso por esas dos orejitas así. Ahora el siguiente va a ser tomando este centro así y pasando por ese murito que está en la parte de adentro así. Tomamos la lazada y hacemos el punto bajo. Voy al siguiente y lo hago afuera centrado, que la aguja a la parte de adentro pase así centradita. Entonces, tomamos la lazada, sacamos hacia afuera y cerramos. Voy al siguiente, pero lo tomo por el bucle de adentro y tomando el murito que está en la parte de adentro del punto. Así. Saco la lazada y hago el punto bajo. Voy al siguiente, centrada la aguja adentro, así tomo la lazada, la saco y hago el punto bajo. Voy al siguiente, ingreso la aguja pasando por el murito, miren, por este murito que está en la parte de acá adentro, tomo la lazada y hago el punto bajo. Voy a sacar acá la lazada, al siguiente va un punto centrado completo, así, que la hebra salga derecha. Entonces enderezamos la hebra para que nos salga derecha afuera, así. Así. Ahora uno centrado afuera, que la aguja adentro salga en medio de esos dos muritos. Y miren, derecha la hebra y cerramos. Al siguiente,
así. Y así continuamos trabajando toda la vuelta. Esta es la puntada que vamos a trabajar a partir de esta vuelta. Vamos a empezar a trabajar esta puntada en todo el cuerpo del bolso. Miren. Así continuamos entonces. Y así vamos a continuar trabajando esta puntada siempre que la hebra salga derecha, al menos la que va en el punto centrado, miren, para que se vea el relieve bonito. Y así vamos a continuar entonces trabajando esta secuencia de puntos hasta que lleguemos acá. Estoy finalizando ya la vuelta de la puntada con la que estamos trabajando ahora sí el cuerpo. Hago el centrado. Y miren acá cerramos con uno bajo, o sea con uno que va en la parte de adentro. Y acá va el que está en la parte de afuera, así que así termina lo que es la secuencia. Ahora sacamos la orejita, ingresamos la aguja y todos los inicios van a ser iguales. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos, tal cual. Apretamos, si ustedes quieren soltar esta orejita la sueltan, si no pueden ingresar la aguja así. Sosteniendo esa orejita pasan la aguja centrada, toman la lazada, la sacan hacia afuera, sueltan las dos orejitas, ingresan en la primera y luego en la de adentro y cierran. Y ahí tenemos el punto centrado. Ahora trabajamos el punto que va hacia adentro así, tomando el murito de adentro y hacen el punto bajo. Continúan trabajando acá el centrado, luego el que va adentro, luego acá el centrado, así, luego el que va adentro y listo, es seguir la misma secuencia de lo que hicimos en la anterior vuelta. Siempre que la hebra venga arregladita, sobre todo la que va acá en el punto centrado, para que el relieve se vea más bonito. Miren, estos puntos de afuera resaltan más. Así vamos a continuar entonces hasta darle la altura deseada a este bolso. Yo me voy a adelantar todo el proceso y ya les muestro el resultado. Vamos a seguir tal cual lo mismo. Ustedes no se van a perder porque van a seguir trabajando tal cual lo mismo que venimos haciendo. Listo. Acá estoy finalizando lo que es el alto deseado. Acá llegué al final. Listo. Ahora vamos a cortar acá. Vamos a sacar esta tirita así con mucho cuidado. Y la vayamos a llevar así hacia adentro. Miren, ingresamos la aguja así. Y ahora vamos a meter la aguja acá. Que salga así centradita. Cogemos la tirita y la llevamos hacia adentro así. Y ahí ya tenemos lo que es un cierre perfecto. Miren esta belleza. Voy a mostrarles mejor. En su interior es bastante amplio. Así que esta tirita la vamos a ocultar en esos puntos. Ahora, ¿qué vamos a pasar? La vamos a organizar, pero antes de continuar con el siguiente proceso, lo que vamos a hacer es que vamos a doblar esto así, la vamos a organizar bien, que nos quede bien el tejido derecho al frente, así.
y esto lo doblaremos así para luego bajar así. Pero primero debemos hacer el tejido que vamos a con el que vamos a cruzar esto para que nos quede esta formita así. Así que para esto voy a traer trapillo, voy a traer un mosquetón de esta forma. Vamos a hacer un nudo corredizo acá, así. Apretamos bien y vamos a ingresar esto aquí. Saco la aguja, traigo el mosquetón, lo paso por este lado, así, y hago un punto deslizado. Ahora voy a realizar puntos bajos dentro del mosquetón así. Ahí serían 2, 3 y hago un último para que sean 4, así. Apretamos bien esta tirita, eso, así. Ahora realizamos una cadeneta de altura, damos la vuelta y vamos a pasar lazada aquí y por el primero así, así, y vamos a pasarla por las así derecho. Nuevamente ingresamos acá derecho, tomamos lazada y con esta última la pasamos por esas dos así derecho. Ahora la siguiente, miren, tomamos lazada y la pasamos así, cadeneta de altura, apretamos bien este, así, cadeneta de altura, doy la vuelta y lo mismo, tomo lazada en la aguja, paso acá por el primero, así, y con la última orejita la paso por todas así. Siguiente, así. Siguiente, así. Cadeneta de altura. Y así cada vuelta hasta darle el largo deseado. Y así voy a seguir tejiendo hasta completar el largo deseado y ya les enseño. Estoy haciendo el último punto. Así, y acá tengo entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 1, 15 vueltas. 15 vueltas y vamos a cortar acá el inicio. Así, esto tiene una medida de largo de largo tiene 12 centímetros y medio y esto de ancho tiene 3 centímetros y medio. Así que, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a cortar unos 20 centímetros, vamos a dejar así, es mejor que sobre y no que nos haga falta. Y vamos a hacer un punto deslizado acá al final, así. Así tal cual, así nos queda. Y entonces acá, ¿qué vamos a hacer? No les conté que hice en total 19 vueltas fue lo que hice acá en total. Vamos a contarla entonces: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 vueltas. Esto de alto tiene una medida de 18 centímetros y de ancho tiene una medida de 22 centímetros y medio. Así que lo organizamos bien así, que al frente se nos vea muy bien, o sea que cuadre acá, y vamos a bajarlo así, así. Y esto va a ir acá, atrás. Entonces tomamos la medida que nos quede centradita acá en la parte de abajo. Entonces lo que vamos a hacer es que esta orejita la vamos a llevar acá adentro, ahí, así la pasamos hacia adentro para luego empezar a trabajar acá donde es el primer punto. Entonces sacamos en el siguiente acá, mire,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el octavo, entonces, saco esa orejita hacia afuera así y voy a hacer puntos deslizados. Voy al siguiente, así, hago un punto deslizado y voy al final, al último punto que está acá, y hago otro punto deslizado así. Listo. Ahora volvemos a arreglar bien la costura de esto y miren, él iría así. Así, entonces vamos a sacar esto así, con mucho cuidado. Y ahora lo vamos a llevar hacia adentro. Ingresamos ahí mismo. Acá. Donde mismo hicimos el punto. Ahí. Tomamos la tirita y la llevamos hacia adentro. Listo. Y luego ese pedacito que nos quedó ahí, lo que hacemos es que lo ocultamos acá en medio de los puntos. Así. Ahí ya, si ustedes quieren pegar esa puntica, está bien. Si no, así la pueden dejar, el de ella no se va a salir. Listo. Ya teniendo esto así, entonces, así lo doblamos. Lo traemos acá derecho y vamos a contar entonces esto. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el octavo, lo que hacemos es que vamos a traer una argolla mosquetón de 2,5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acá. Y lo vamos a pasar así. Así. Ahora nuevamente hacemos el mismo procedimiento y miren. Así. Así tenemos ya esta parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle una asa y a ponerle las argollas mosquetón para finalizar lo que es el bolso. Para la asa traemos nuevamente trapillo. Vamos a hacer 6 cadenitas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Hacemos la unión acá con la primera. Ahí pasamos con punto deslizado y por cada cadenita vamos a realizar así un punto deslizado. Miren. Es una asa redonda. En la descripción del video les voy a dejar también el enlace de cómo hacer esta asa redonda completa, paso a paso. Y por cada punto deslizado, tomando la hebra de adelante, vamos a hacer la hebra de afuera, vamos a hacer un punto deslizado. Esta es la asa que le da un toque elegante a los bolsos y es súper fácil de realizar. Miren. Así que vamos a pasar la aguja acá y vamos a traer esta hebra hacia adentro para que se vaya quedando oculta en las siguientes vueltas que realicemos. Y así es como esto va tomando formita, solo realizando puntos deslizados. Así. No tan apretados, pero tampoco tan sueltos. Miren. Así ya llevamos de largo, así que vamos a seguir avanzando hasta tener un largo deseado. Estoy ya finalizando el largo deseado de la asa, así que voy a cortar acá.
y ahí la saco derecho. Vamos a enrollarlo así. Listo. Ahora esa tirita la vamos a llevar hacia adentro para que de ahí no se nos vaya a salir. Y listo. La organizamos, vamos a cortar ahí. Y este pedacito lo llevamos hacia adentro así. El de ahí ya no se va a salir y ya les voy a decir de qué medida me quedó. Esta asa tiene una medida de 28 centímetros completos. Así que ahora vamos a traer el bolso, un par de argollas mosquetón de 3 centímetros. Vamos a ponerlo en cada punta de la asa. Ahí, lo mismo en el otro lado. Miramos que quede ordenado. Ahí. Y esto va a ir acá en la punta de estos lados. Vamos a pasar a ponerla entonces aquí. Entonces tenemos acá la mitad y vamos a pasarla por estos de acá, miren. Acá y por este otro así. Así me queda por este lado y ahora la organizamos bien. Así. Y vamos a poner la otra parte. Igual miramos estos dos, entonces sería aquí. Tomamos este y este que está metido hacia acá. Ahí. Lo organizamos muy bien y miren. Así nos queda, pero ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a bajar la argolla mosquetón a este. Entonces contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el séptimo. Soltamos acá. Así. Y vamos a pasarlo entonces en el séptimo así. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Organizamos bien acá nuevamente. Y vamos a ponerlo acá. Así. Ahora sí, ya tiene más formita. Entonces, así nos ha quedado. Miren este tejido tan bonito. Su base, la parte de atrás, su pequeña solapita, la asa, y aquí le vamos a hacer un adornito, una borlita con campanita, y yo le puse 2 eslabones de cadena y ella va a ir aquí. Ahí, listo. Ya siendo así, hemos llegado entonces al final de este video tutorial. Este bolso me quedó pesando 580 gramos, así que espero les guste, sea de gran ayuda, y los materiales son de mitrapillo.com. No siendo más, nos vemos en un próximo video.